Muy buenos días, mis queridos hermanos, y un excelente y feliz sábado para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y que la paz del cielo pueda habitar en cada uno de nuestros corazones. Es nuevamente un privilegio para mí el poderme dirigir a ustedes con el propósito que podamos meditar nuevamente en su palabra. Hoy vamos a tener una meditación para enriquecer nuestro conocimiento y poder mejorar en nuestra vida espiritual. Hoy vamos a ver la meditación bajo el lema Jesús enseñó por palabra y ejemplo para este 9 de agosto. Pero antes de iniciar, así como lo hemos hecho estos días atrás, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Creador por todas sus misericordias que Él nos ha otorgado en este nuevo día. Y voy a invitar en el lugar donde ustedes se encuentran a que podamos cerrar nuestros ojos y vamos a elevar una oración. Oremos, hermanos. Padre nuestro, que tu morada se encuentra en lo más alto de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, sabiendo que no lo merecemos, pero tu misericordia nos regala la vida. Pedimos en esta hora que puedas perdonar cada uno de nuestros pecados conforme a tus misericordias y que podamos quedar reconciliados contigo a través de la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Pedimos que puedas bendecir la meditación de tu palabra desde el inicio de esta reunión hasta el poderlo finalizar. Acompáñanos, guárdanos y protégenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, como le hemos dicho anteriormente, hoy vamos a ver una meditación Jesús enseñó por palabra y ejemplo. Antes que todo, vamos a leer un texto introductorio que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 7, es el texto número 5. Si tienen Biblia ahí cerca donde ustedes se encuentran, invito a que la pueda tomar y busquen el texto bíblico, el libro de Juan 7:5. Vamos a ver, este texto es un texto que nos relata un poco sobre la parte de la vida de Jesús, cómo fue, un poco sobre ello, y vamos a entrelazar el texto con el título de la meditación. Y dice de la siguiente manera: porque ni aun sus hermanos creían en él. Miren, aquí hay algo interesante, hermanos. Muestra una parte que Jesús vivió durante su adolescencia, su niñez, y dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Eso lo dice el libro de Juan 7:5. Y dice la lectura, hermanos: cuando Jesús tuvo la edad de 12 años, la gente ya comprendió que el Espíritu Santo descansaba sobre él. Él sintió algo de la carga de la misión que había venido a realizar a nuestro mundo. Miren qué maravilloso, hermanos. Dice, Jesús tuvo la edad de 12 años. Y dice de que la gente lograba notar y comprendió de que el Espíritu Santo era sobre aquel niño, sobre aquel adolescente. Y dice de que cuando él llega a esta edad, él empezó a sentir la carga, él empezó a sentir la carga de aquella misión de dar su vida por la nuestra, de ayudarnos a que nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados y que también tengamos la reconciliación con el Padre y la salvación. Ahora, fíjense que aquí hay algo interesante y esto quisiera que lo meditáramos bien, es lo que sigue diciendo el párrafo. Y fíjense que cuando yo lo estuve leyendo, me llenó bastante de conmoción a que muchas veces nosotros nos retenemos por tentaciones, por pruebas que hay en nuestra vida, pero escuchen esto, Jesús entiende las tentaciones de los niños porque sobrellevó sus pruebas y dolores. Su propósito de hacer el bien fue firme e inconmovible. Aunque hubo quienes lo invitaron a hacer el mal, nunca lo hizo, ni se apartó en lo más mínimo de la senda de la verdad y de la rectitud. Él siempre obedeció a sus padres y llevó a cabo cada tarea que pusieron en sus manos. Miren qué maravilloso, hermanos. Jesús entiende las tentaciones de los niños, y no solo de los niños, hermanos, sino que también de los jóvenes, de los adultos. Él entiende las tentaciones que nosotros llevamos en nuestra vida y dice, ¿por qué las entiende? Porque Él llevó las pruebas y dolores también. Ahora, su propósito dice que fue el hacer el bien.
el estar firme e inconmovible. Y ese también debería de ser nuestro propósito, hermanos. El propósito de estar firme en el camino que nos lleva al cielo, inconmovible, y hacer el bien. Ahora sigue diciendo, aunque hubieron quienes lo invitaron a hacer el mal. Dice de que la vida de Jesús se llevó mucho entre las demás personas, se relacionaba mucho con las demás personas, y muchos dice que lo inducían a hacer el mal. Incluso sus hermanos trataban de que él dejara el camino que llevaba de obediencia, de perfección, de firmeza. Ellos preferían mejor hacer el mal contra él, incitándolo a él mismo a meterse al camino de la maldad, pero dice, nunca lo hizo, ni se apartó en lo más mínimo de la senda de la verdad y la rectitud. Miren qué maravilloso, hermanos. Muchas veces nosotros sufrimos mucho de influencia. Cuando las personas nos dicen, pero ¿por qué vas ahí? ¿Pero por qué obedeces eso? ¿Por qué no haces lo otro? Y muchos nos sentimos con aquella presión de, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Y uno mejor prefiere salirse de la senda de la verdad y la rectitud para quedar bien ante los demás. Pero dice de que él, a pesar, obedeció a sus padres y llevó cada tarea que se le ponían en sus manos, se le daban a cargo con firmeza y rectitud. Sigue diciendo, ahora sí, abarca también para los jóvenes. Su niñez y su juventud fueron todo excepto experiencia de gozo y de solaz. Su vida inmaculada despertó la envidia y los celos de sus hermanos, pues no creyeron en él. Ellos se molestaron porque él no actuaba como ellos y porque no consintió en hacer el mal. Miren qué maravilloso, hermanos. Dice que la niñez y la juventud fue llena de experiencias, de dos cosas, dice el párrafo, de gozo y de solaz. Dice que su vida que él llevaba en su niñez, en su juventud, despertó en los demás la envidia y los celos, más que todo en sus hermanos. Por eso el libro de Juan relata de que ellos sentían una envidia de su hermano Jesús. Ahora, ¿por qué despertó una envidia y celo entre sus hermanos y las demás personas también? Porque ellos no creían en lo que él creía. Muchos ahora en día, los jóvenes más que todo, tratan de portarse de una manera como los demás se comportan. Si mi amigo hace esto, yo también voy a tratar de hacerlo para estar en un mismo estatus social. Muchos tratamos quizás la manera de vernos bien delante de los demás, pero el ejemplo que nosotros debemos de seguir, todo ser humano, niño, joven, adulto, anciano, es el de Jesús. ¿Por qué? Porque la vida de él se llevó y se basó en obediencia, en firmeza. Él siempre se mantuvo tratando de cumplir la voluntad de Dios, a pesar de que hubieron muchos que trataban de inducirlo a lo malo. Dice, no creyeron en él. Ellos se molestaron, y aquí viene el porqué, la molestia de sus hermanos, porque él no actuaba como ellos. Muchos se preguntan, o nos preguntan a lo mejor, pero ustedes ¿por qué no hacen esto? ¿Ustedes por qué no hacen lo otro? ¿Por qué guardan el sábado? Ahora viene la gran situación que a muchos los ponen que pensar, ¿y yo qué hago en esta situación? ¿Yo qué respondo? ¿Será que mejor digo otra cosa para quedar bien con aquella persona que me hizo la pregunta? Pero debemos de recordar, hermanos, Jesús actuó conforme a la voluntad de Dios, no como los hombres, sino como la Biblia lo dice. Dice, ellos se molestaron porque él no actuaba como ellos y porque no consintió en hacer el mal. Sigue diciendo, con rapidez distinguía la verdad del error, y por esto sus hermanos se molestaron mucho con él, porque sostenían que todo lo que el sacerdote enseñaba debía ser considerado como sagrado, como mandamiento de Dios. Pero Jesús enseñaba por palabra y ejemplo que las personas deben adorar a Dios según Él ha pedido que lo adoren, y no debían seguir las ceremonias que los líderes religiosos habían
inculcado. Miren qué interesante lo que menciona el párrafo, y esto a nosotros nos debería de llenar de conmoción, de inspiración a mejorar en nuestra vida. Dice, con rapidez distinguía la verdad del error, lo que muchos les cuesta o nos cuesta distinguir, la verdad y el error. Muchos tratamos de mejor mezclarlo, mejor tratamos, esta es la verdad, pero estamos siguiendo el error. Jesús dice que con rapidez distinguía la verdad del error. Pero ¿cómo lo hacía, hermanos? Esa es la gran pregunta. La Biblia nos responde y nos dice de que Él seguía la voluntad de su Padre. Significa que por la voluntad del Padre, Él lograba comprender la verdad y veía que lo que los demás hacían era el error. Ahora sigue diciendo, y que por esto sus hermanos se molestaron mucho con él, porque no sostenían todo lo que el sacerdote enseñaba, debía ser considerado como sagrado. Yo me he topado con personas, he platicado con personas que a pesar de que uno le esté leyendo y les diga, mire hermano, usted debe de seguir esto, la Biblia lo menciona, es la voluntad de Dios, muchos mencionan y dicen, no, es que mi papá aquí me dejó y aquí me quedo, que mi papá me enseñó esto y aquí me quedo, es que mi familia guardaba esto y yo también lo voy a hacer. Pero dice de que a pesar de lo que los demás enseñaban, él enseñó de que se debería de predicar con la palabra y también con el ejemplo. Y dice, él enseñó a que las personas adoraran a Dios conforme a Él lo pide, conforme Dios lo pedía. Y dice, y no debían seguir las ceremonias que los líderes religiosos habían inculcado. Sacerdotes y fariseos también se habían molestado con él, porque este niño no aceptaba sus artificiosas enseñanzas humanas, ni sus aforismos, ni sus tradiciones. Imaginen por qué se molestaban los sacerdotes y los fariseos, porque este niño no aceptaba lo que ellos enseñaban, simplemente les decía, eso no es así, y les enseñaba, como dice la Escritura, como en escrito está. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo el párrafo. Habiendo fallado en convencerlo de que había considerar las tradiciones humanas como sagradas, ellos se dirigieron a José y a María para quejarse de que Jesús estaba tomando un curso equivocado con respecto a sus tradiciones. Imagínense hasta qué punto llegó que los fariseos y los sacerdotes de en ese momento llegaran a mejor ponerle queja a José y a María porque el niño Jesús no obedecía, porque el niño Jesús no tomaba las tradiciones que ellos practicaban. Y miren lo que dice, él amaba la paz, intensamente anhelaba tener consigo el amor y la confianza de los miembros de su familia, pero sabía bien que le habían retirado su afecto. Padeció el reproche y la censura por causa de su recto curso de acción y no aceptaría hacer el mal porque otros lo hicieran, sino que decidió ser fiel a los mandamientos de Jehová. Qué maravilloso, hermanos. Cuando uno analiza la vida de Jesús, se da cuenta de que le hace falta mucho para lograr el ejemplo que Jesús dio en esta tierra. Dice, él amaba la paz, intensamente anhelaba tener consigo el amor y la confianza de los miembros de su familia. Pero él sabía, hermanos, que se le había sido retirado su afecto a causa de los reproches que él había tenido, a causa de que él trataba de llevar en su vida la perfección. Él trataba de llevar y ser fiel a los mandamientos de Jehová. Pero muchas veces cuando uno empieza a hacer la fidelidad hacia los mandamientos de Dios, cuando uno empieza a mejorar en su vida, los demás lo empiezan a notar. ¿Y vos por qué haces eso? Hacen muchos la pregunta, pero vos por qué haces lo otro, por qué haces esto. ¿Y qué es lo que empieza a pasar con la persona? Es que los demás no me dejan, es que los demás me van a criticar por lo que hago. Y muchos mejor prefieren desviarse y pasarse al camino de la maldad a dejar el bien. Ahora, quiero finalizar con esto, hermanos. Sus hermanos lo amenazaron y buscaron impulsarlo a tomar un curso de acción equivocado, pero él continuó delante y eligiendo siempre lo que las Escrituras
lo orientaran. Miren qué maravilloso. Dice que a pesar de que sus hermanos lo amenazaron, buscaron impulsarlo a tomar un curso de acción equivocado, lo impulsaban a lo malo, lo impulsaban a tomar un camino que no iba de acuerdo a la voluntad de Dios, él siempre continuó adelante y eligió siempre, escuchen bien, él elegía siempre obedecer la Escritura, porque la Sagrada Escritura es la mejor orientación, hermanos. Es como una brújula. Si yo trazo un camino y quiero ver hacia dónde voy, debe de ser al primero que le voy a preguntar, a las Escrituras. Pero muchas veces nosotros lo hacemos al revés. Vamos a preguntarle a la persona equivocada y nos dice lo contrario de lo que nos dice la Biblia. Pero mejor preferimos obedecer a aquella persona que obedecer a Dios. Pero recordemos, hermanos, si yo realmente quiero imitar el ejemplo de Jesús, voy a esforzarme por lograrlo. Cuando uno desea algo en la vida, se esfuerza lo más que puede hasta lograrlo. Así que, hermanos, si queremos alcanzar la vida eterna, el ejemplo que debemos de seguir es de Jesús. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a poder comprender lo interesante que en nuestra vida se debe de poner en práctica. Enseñar la palabra y también ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana y seguir el ejemplo de Jesús. A pesar de que hayan muchas personas que nos digan, no lo hagas, mejor hagamos esto. No, hermanos, tratemos la manera de obedecer a la palabra de Dios. Muy bien. Antes de poder finalizar, voy a invitar a que hagamos otra oración para poder finalizar y que en el resto del día el Señor nos cuide y nos proteja de todo mal y de todo peligro. Invito a que cierren sus ojos en el lugar donde ustedes se encuentran para elevar una oración a nuestro Creador. Oremos, hermanos. Padre nuestro, que tu morada se encuentra en lo más alto de los cielos, nuevamente venimos delante de ti, pidiéndote el perdón de nuestros pecados y pidiendo tu ayuda, tu dirección divina, que nos ayudes a comprender que es necesario el hacer un cambio de ideas, de pensamientos, de actitudes, y que tú nos ayudes a comprender que debemos de seguir el ejemplo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Pedimos en esta hora que tengas misericordia de nuestras vidas y de nuestras familias también, y nos ayudes a mejorar para algún día poder alcanzar la vida eterna. Ayúdanos, bendícenos, guárdanos y protégenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, que el Señor les pueda bendecir y que en el resto de estas horas sagradas el Señor nos acompañe y nos ayude siempre a tener en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de seguir el ejemplo de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y un feliz Santo Sábado para todos.